medio, no hay salida. El miércoles pasado hablamos que durante la tribulación no habrá salvación. Habrá salvos, pero no habrá salvación. ¿Cómo? A ver, explicame eso otra vez. A ver, ¿cuántos no vinieron el miércoles pasado? ¿Cuántos no vinieron? Levanten la mano altito, así los cachos. Los cachos quiere decir los agarros, ¿ok? Bueno, un montón, la mitad. ¿Cómo hago para explicarle a los que vinieron el miércoles pasado, que me van a entender porque saben un montón de cosas de aquí, si no estuvieron nosotros? ¿Me voy a tener que volver a hacer otra vez? No. Ok. No hay salvación. Hay salvos. Porque durante la gran tribulación solamente habrá 3 grupos. En la gran tribulación, en la tierra, va a haber 3 grupos. Van a estar los salvos, que hoy son tibios y que se van a quedar en la gran tribulación, número 1. Los salvos tibios, los que recibieron a Jesús, pero el Señor no fue su Señor, número 1. Número 2, van a estar los impíos. ¿Cuáles son los impíos? Los impíos son los que no recibieron a Cristo y no van a tener salvación. Eso lo vamos a tratar de ver hoy un poquito. Y en tercer lugar, van a estar los que gestaron la gran tribulación, que es el pueblo de Israel. Porque la gran tribulación fue preparada específicamente para el pueblo de Israel, para los que no lo pudieron ver a Jesús como el Mesías. Entonces, 3 tipos de personas van a estar, más allá de todos los demonios y todo lo que el mundo espiritual que se va a manejar. Estoy hablando de seres humanos normales como vos y yo, 3, no más. Muy bien, ahora, sabemos que estamos al sonar de la 4ª trompeta. Para los que vinieron el miércoles pasado y los que no vinieron, lo grabamos el miércoles pasado, ¿no? Entonces está grabado lo del miércoles pasado. Yo no puedo ponerme a explicar todo. Ahora, lo que sí quiero hablarles que explicamos algo que es muy importante. Cuando nosotros empezamos a ver los sellos, y luego las trompetas, y luego las copas de ira, son 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de ira. Lo que nosotros tenemos que entender que los sellos se abrieron en 1914. Ahí comenzaron, vimos lo que fue la Primera Guerra Mundial y lo que implicaba la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de hace 104 años que se inició, se abrió el sello. Mi amor, ¿me trae la botellita? ¿Me traje la dejé ahí? Perdón, mi amor. Y porque quiero darle la explicación. Todos los sellos, los 7 sellos ya fueron abiertos. Pero eso no implica, no quiere decir que hubo cumplimiento de todos los sellos. Porque en el 6º sello en el 6º sello, aquí esto es lo que sucedería, lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, 1914. El Cordero dice, es decir, no es que cualquiera destapa los sellos, no, es el Señor Jesús que da inicio a 7 kairos, a 7 tiempos, 7 dimensiones de tiempo divino. Entonces lo que hace Jesús es destapar los sellos. Eso no significa que ya todos los sellos se cumplieron. Y eso lo vimos con claridad de que hay algo que sucede en 6:7 de Apocalipsis, que habla de un gran terremoto, pero en realidad ese gran terremoto que lo vemos aquí va a suceder en la 7ª trompeta. Y entonces vimos allí en el 11:15 de que sucede en la no es el 11:15. Vemos en Apocalipsis, cuando empieza a hablar de la 7ª trompeta, que hay un terremoto tremendamente grande, cual nunca lo hubo, que hace que Israel se parta en 3 pedazos, se fracciona en 3. Y sucedan un montón de cosas. ¿Cómo? Apocalipsis 16, sí, correcto. Y el otro era en Apocalipsis, creo que era 8. No, 6, ok. Pero lo que quiero decirles es esto. Cuando se terminaron los 6 sellos de abrir, solamente de abrir,
un inicio de las trompetas. Ahora, nosotros tenemos que entender que la séptima trompeta y la sexta trompeta nos advierten de que aquí en la sexta comienza la gran tribulación. En la sexta trompeta empieza la gran tribulación, sexta y séptima. En 9:13 habla de 3 años y medios, pero nombra 1260 días. La diferencia está que en la séptima trompeta habla de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que serían un tiempo, un año, tiempos, 2 años, serían ya 3, y medio tiempo, serían 3 años y medio. Pero es exactamente lo mismo. La gran tribulación lo vamos a ver con claridad entre la sexta y la séptima trompeta. Apocalipsis 16 es lo que nos narra, el autor Juan nos narra lo que va a suceder durante la gran tribulación. Todo ello lo encontramos en Apocalipsis 16. Así que si ustedes quieren saber lo que va a pasar en la gran tribulación, van a ver que allí se desatan las 7 copas de la ira. Entonces, si uno pudiera tener una pizarra más grande, podría escribir aquí que aquí van las 7 copas de ira, pero en realidad las 7 copas de ira no es cronológico después de las trompetas, sino que es en estas 2 trompetas. Por eso decía, nosotros tenemos que saber que el Señor da una visión de cosas desde el capítulo 6, desde el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando habla de los 4 sellos, y nosotros estuvimos viendo que en 1914, después de la promesa de un imperio, porque fue imperio contra imperio, no reino contra reino, no país contra país. En la Primera Guerra Mundial la diferencia fue que fue imperio contra imperio, y fue el imperio británico en contra del imperio otomano. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que en ese momento estaban tomando el control sobre Israel? Y entonces Gran Bretaña lo que hace es hablar al mundo árabe y le dice, venga, si ustedes nos ayudan a nosotros vamos a combatir a los otomanos, y que era en ese momento era Turquía, y Turquía tenía el control de Israel, y luego le vamos a dar la Gran Arabia, pero eso no sucedió en la historia. Es decir, Gran Bretaña le dijo, ayúdennos, y nosotros los ayudamos. Y cuando los árabes ayudaron, eso sí, apaguen todos los celulares, cuando los árabes ayudaron a Israel, cuando los árabes ayudaron a Gran Bretaña después le dijo, ok, gracias baby, y le dio a Israel un territorio, a Egipto, a Siria, a Libia un territorio, y no le dieron a los árabes. Entonces los árabes, en aquel momento, los árabes, porque hay árabes y árabes, ¿verdad? Pero los árabes islámicos, los países islámicos de Arabia comenzaron a crear banderas con 4 colores, blanco, rojo, negro y amarillo verduzco, que son los 4 jinetes del Apocalipsis, que empieza el Apocalipsis capítulo 6 con las banderas de los 4 colores, blanca, roja, negra y hermano. Y hoy todos los países islámicos tienen sus banderas con esos 4 colores. Entonces hablábamos de que estos sellos se abrieron allí en 1914. Sería muy largo explicar, no puedo volver a explicar todo. Ok, estamos hablando de 104 años. Pero nosotros hoy estamos aquí. Está por sonar la 4ª trompeta. Cuando la 4ª trompeta suene, la iglesia fiel es la que se va. Pero ¿qué sucede? Hermano, en la 5ª trompeta ya vemos lo que eran los 5 meses. Porque ustedes tienen que entender esto. Aquí suceden en 9.1, ustedes todos lo pueden encontrar. Apocalipsis 9.1 habla de una pre-tribulación de 5 meses. Y está allí en Apocalipsis 9.1, que es la 5ª trompeta. En el capítulo 8, pero en el verso 13, encontramos que hay un águila que toma vuelo. Y dice que el águila, cuando empieza a volar, mira hacia la tierra y dice, ¡ay, ay, ay! De los moradores de la tierra, que están a punto de sonar, dice, las últimas 3 trompetas. Se dice que van a sonar las 3 trompetas últimas, séptima, sexta, quinta, en la 4ª. 8.12, no 8.13. 8.12. Ahí, hermano, se fue la iglesia. Dice, hermano, hay
años y medio de gran tribulación. Ahora, con todo esto, vamos a poner los pies en la tierra. ¿Qué día estamos hoy? 16 de mayo. ¿16 o 17? 16, ok. Ayer pasó algo muy importante. Y antes de ayer también. Pero ayer, Turquía tomó la decisión de quitar a sus embajadores de Estados Unidos y de Israel. Turquía, tenemos que conocer geografía para eso, para ver Turquía dónde está ubicada y lo que significa Turquía cuando vamos a Ezequiel capítulo 38 y 39. Entonces, hermano, lo que ayer acabó de hacer Erdogan es el primer ministro turco, y hermano, Turco es una de las potencias mundiales, creo que está entre las primeras 5 potencias mundiales armamentísticamente hablando. Cuando nosotros estábamos despegando de Turquía, en el avión, desde Estambul, vieran, hermano, la cantidad de tanques de guerra listos, preparados. Los turcos, bueno, entren a Google, pregunten al hermano Google, pero cuídense de que no le mientan, porque ya saben que el hermano Google es medio mentiroso. Ok, pero pasó algo entonces, volvamos al 16, al 15. Y lo más importante, hermano, que a los justos 70 años del cumplimiento de Israel como Estado, los Estados Unidos dice, vamos a trasladar la embajada. Hay gente que no entiende ni jota de lo que estoy hablando. Vamos a trasladar la embajada de los Estados Unidos en Israel, la vamos a sacar de Tel Aviv y la vamos a llevar a Jerusalén. ¿Qué significa eso? Significa que hoy hay naciones que están reconociendo que Jerusalén es la capital de Israel. Claro, pero los palestinos dicen, no, Jerusalén es la capital de Palestina. Y los grandes líos que tenemos ahí en la Franja de Gaza, donde murieron 62, de los cuales 28 eran terroristas de Hamas. Y tampoco es cierto lo que dijeron los palestinos cuando dijeron murió un bebito de 3 años y culpa de los gases. Mentira, hermano. ¿Sabés lo que hizo Hamas? Consiguieron cantidad de vehículos. Y tengo el video y tengo las fotos. Llevaban gomas atrás en los carros. Cantidad de gomas. Y todo eso la pusieron en la Franja de Gaza y prendieron fuego. ¿Para qué? Para de este lado, cuando el viento tiraba para allá, de este lado tirarle piedras a los soldados y bombas molotov. Claro, pero en los medios hay medios que dicen, oh, Israel mató 60. Pero primeramente tenemos que ver el ataque. Y ojo, que en la Franja de Gaza los primeros que tiraron misiles fueron los iraníes que están en Siria, le tiraron a Israel. Y entonces Israel, hermano, contraatacó. Y Israel tomó ahora. Israel, hermano, después de 70 años, porque ya pasaron los 70 años, ahora tomó Israel el control de Jerusalén. Y te cuento, un grupo de rabinos muy ortodoxos, en el momento que Trump fue, yo se lo dije algo el miércoles pasado, le dije, hay un video rondando por ahí, en el que hablan Netanyahu y Donald Trump. Y Netanyahu le dice a Donald Trump, necesito que me ayudes para construir el tercer templo. Ahora, yo dije, ese video no ha sido del todo corroborado, entonces, viste, hay que mirar con pinza. Pero lo que sí ahora es cierto, y ya salió el comunicado, es un grupo de rabinos ortodoxos que le envían una carta a Donald Trump y le dice, por favor, queremos que usted nos ayude a crear el tercer templo. Ay, hermano, si no nos damos cuenta de lo que está pasando y lo que significa eso, porque en 2 de Tesalonicenses dice que el anticristo se tiene que sentar en el templo de Dios, pero si todavía no hay templo, ¿cómo se va a sentar? Pero si ahora se crea el tercer templo, hermano, ahí está, ya estamos ahí. Entonces la quinta, sexta y séptima trompeta son sumamente importantes. Y nosotros estamos aquí, ahí, en la puntita de esta, por aquí, andamos caminando ahí. En cualquier momento suena la trompeta. Hay 2 palabras que ustedes tienen que anotar, por favor. Parousia y epifanía.
parousia y epifanía. Ay, ¿cómo vamos para entrarle al tema? Yo le diría, saquen foto, porque capaz que para el miércoles que viene ya no la tenemos. Entonces, los hermanos del miércoles pasado ya sacaron foto. Traten de sacarle la fotito lo mejor que puedan, y en todo, absolutamente en todo están los pasajes. Por eso cuando en 8.12, y expliqué la versión, la mayoría de las versiones antiguas, no tan antiguas, pero están diciendo de que es un ángel el que vuela. Pero cuando entramos a mirar la Biblia de las Américas, entramos a mirar la Biblia Pellita, entramos a mirar, creo que era la Nueva Traducción Viviente, dice que era un águila. Y cuando habla de águila está hablando de la iglesia. Y entonces el águila, aquí hace sonar la trompeta, ¿ves? El primer ay sin H. Ay de dolor, no ay de haber. El ay de haber es con H, pero este es el primer ay. Empieza en Apocalipsis 9.1 y termina en Apocalipsis. Por eso es importante que ustedes lo vean. Y están los 5 meses de tiempo, ¿no? Apocalipsis 9.5. El segundo ay, donde empieza, donde termina, 3 años y medio. Y el tercer ay, Apocalipsis 12.2 empieza y termina aquí. Entonces, esto les va a dar un panorama de lo que realmente ya está pasando. Pero hermano, ya sonaron, ya se destaparon los 7 sellos, ya sonaron 3 trompetas por lo menos, y en la 4ª trompeta nos vamos. Entonces es muy importante que entendamos lo que vamos a vivir. Vamos a Hechos, Nueva Traducción Viviente. Vamos a Hechos capítulo 3. Hay un versículo poderosísimo. Hechos capítulo 3, versículo 21. Hermano, yo le digo la verdad, me quemo las pestañas. De noche, de día, me levanto pensando, miro pasajes, tengo uno, tengo otro en la mente, lo junto, lo separo. Es que estoy, hermano, excitado por la palabra de Dios. De verdad. Y creo que estoy levantando una trompeta para decirte, no sea, ¿cómo te digo? Sí que te sientas molesto. El pastor me dijo, soy un tarado. No, pero no seas once, hermano. No seas once. Si viviste hasta aquí pecando, ok. Pero no se te ocurra seguir viviendo igual. Porque la trompeta de la parousia va a sonar en cualquier momento. Miren, ya voy a eso antes de entrarle a Hechos. La segunda venida, pudiéramos mencionarla de esta forma. La primera venida, ¿cuándo fue? Eso. Cuando el Señor vino a la tierra, se encarnó en María, nació y comenzó a caminar por el mundo. La segunda venida tiene que ver con 2 etapas, que es parousia y epifanía. La parousia es la etapa donde la iglesia se va. Es decir, Jesús viene, se planta en las nubes, no toca Jerusalén en sus pies, se queda en las nubes y la iglesia es raptada para con él. Ahora lo vamos a ver eso. Eso es la parousia. Pero la epifanía es cuando aquí en la tierra termina la gran tribulación, comienza una guerra que se llama Armagedón. Y entonces después de la victoria de Jesucristo en la iglesia en Armagedón, comienza el reino milenial. Escuche bien esto, el reino milenial. Es muy importante entender porque hay una falsa doctrina llamada reino hoy, que ahora en Hechos 3 lo vamos a entender. Entonces la segunda venida pudiéramos diagramarla así. Hay un rapto de la iglesia, parousia. Luego el Señor tiene los suyos, están las bodas del Cordero, mientras aquí en la tierra está la gran tribulación y la pretribulación de los 5 meses. Es decir, no son solamente 7 años, sino 7 años y 5 meses, que eso ya lo explicamos. Y luego de eso, el Señor viene con su iglesia y el Señor va a poner sobre el monte de los olivos sus pies. Entonces, eso es la segunda venida, cuando el Señor viene y ya Él sí pone sus pies sobre los cielos. Esto es muy importante, porque miren lo que dice Hechos 3. Entonces en Hechos capítulo 3, versículo 21 dice, Nueva Traducción Viviente,
Tome esta. Pues Él, hablando de Él, es Jesús, el Señor Jesucristo. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta, ese hasta, ahora lo vamos a estudiar. Es decir, aquí está diciendo, en Hechos capítulo 3, acuérdense que en este momento quien está predicando y hablando es el apóstol Pedro. Es Pedro el que está diciendo esto. En el verso 21 dice, pues Él, hablando de Jesús, debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Los otros días les expliqué que cuando la Biblia dice todas, no son generalmente todas. Eso se lo expliqué. Y ahora vamos a ver por qué no todas. Ahora, vuelvo a leer. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus profetas. Muy bien. Ayer en la mañana, el pastor Salomón trajo dos versículos. Uno tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo y con lo que vamos a vivir. Por un momentito yo quiero que usted entienda que dice, la palabra está diciendo de que el Señor no va a venir hasta que nosotros no restauremos todas las cosas, que no son todas las cosas. Ahora van a ver qué significa todas las cosas. Pero tenemos que hacer algo. Antes que venga la parousia, el rapto, antes que venga el rapto, hay algo que tenemos que hacer. Entonces, por un momento solamente vamos a leer 2 Crónicas. Alguien que tenga rápido, pero si no es rápido lo leo yo. 2 Crónicas, capítulo 6, versos 5 y 6. 2 Crónicas 6. ¿Ya lo tienen? 6. 5 y 6. Espera, mi hermano, porque están filmando. Acuérdense que ustedes son famosos, ¿no? No se olviden. Están así en YouTube. Desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, nunca escogí una ciudad de ninguna de las tribus de Israel como el sitio. Desde que saqué a mi pueblo de Egipto, nunca escogí una ciudad. Mira, de ninguna de las tribus de Israel como el sitio donde se construyera un templo para honrar mi nombre. Tampoco elegí a un rey para que guiara a mi pueblo Israel. Pero ahora he elegido a Jerusalén como el lugar para que mi nombre sea honrado, y he elegido a David para que sea rey de mi pueblo Israel. Ese pasaje Dios se lo dio al pastor Salomón. Y él vino en la mañana muy fresquito. Ustedes saben que tenemos tiempo de oración y tenemos 10 minutitos de un devocional todos los días. Ya pronto estaremos saliendo en radio con todos los devocionales. Y entonces él comparte esto. Ay, qué pasaje precioso. Desde que Dios sacó a su pueblo de Egipto, nunca escogió otra ciudad que no sea Jerusalén. Y luego dice, y nunca levanté, pero como si antes de David estuvo Saúl. Pero fíjense cómo Dios lo tacha a Saúl. Ahora vamos a ver, si llegamos, vamos a ver por qué lo tacha. Entonces lo tacha a Saúl y dice que lo escoge a David. Para nosotros segundo rey, pero en realidad el rey que Dios elige, el primero, es David. Y sabemos la descendencia de David. Ahora, vamos a Zacarías capítulo 12. Mire eso. Busquemos, por favor, en Biblia de las Américas ahora. Yo acá tengo varias Biblias. Ustedes saben que una de las cosas que me gusta y nos gusta es tratar de entender a través de las distintas versiones. Entonces, en Zacarías, en el capítulo 12, en el versículo 3, en el versículo 3 de Zacarías 12, dice: y sucederá aquel día
quiero que preste atención a esa frase, aquel día. ¿Por qué, hermanos? Si nosotros no entendemos esta palabra, esta frase, podemos creer que lo que se va a decir ahora, en el verso 3, es para este tiempo. Y no es para este tiempo, esa profecía de Zacarías. Por eso hay que saber ubicar las profecías. Entonces dice, y sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán severamente desgarrados. Hermano, vos una vez levantaste algo muy pesado y te agarró un dolor, un tirón en la cintura, en la ingle, qué sé yo, ¿viste? Por el esfuerzo de querer levantar algo es tan pesado Jerusalén, que lo que quiera levantar a Jerusalén, hermano, se van a desgarrar, dice. Por eso me gusta esta versión, Biblia de las Américas, como dice esta parte. Y dice más. Leemos de vuelta, y sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán severamente desgarrados, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. Entonces uno diría, ya estamos, está el tiempo, ahora se van a levantar todos. No. ¿Por qué? Porque hay una frase que desde el capítulo 12, desde el capítulo 12, del 12.1, eso anótelo si quiere por ahí, del 12.1 al 14.21 de Zacarías, al 14.21 de Zacarías, está hablando de aquel día. Ahora, necesitamos entender que aquel día es lo que la Biblia enumera como el día del Señor. Es como lo que la Biblia señala como el día de la ira de Jehová. Es el tiempo donde comienza, aquel día es el tiempo donde comienza la gran tribulación. Ahora bien, yo me tomé el trabajito de escoger algunos versículos. 12, versículo 4. Aquel día, declara el Señor. Versículo 6 del capítulo 12. Aquel día, versículo 8. Aquel día, versículo 10. Aquel día, versículo 11. Aquel día, capítulo 13, versículo 1. Aquel día, 13.2. Aquel día, 13.4. Aquel día. Es decir, hasta el 14.21 está hablando del día del Señor. Ese día del Señor es el día donde comienza la ira. No está hablando de un cronos, sino de un kairos, que es muy diferente. Es un tiempo establecido por Dios. Y ese tiempo son 7 años y 5 meses. 3 años y medio. 3 años y medio, pero antes los 5 meses. Entonces, tenemos que entender que lo que está hablando allí, está hablando de aquel día. ¿Qué día? Eso va a suceder acá. Zacarías 12 al 14, que habla del día, está hablando de este día. El día, hermano, donde el Señor va a derramar las 7 copas de ira. Ese día. Ahora, es interesante, a ver, el versículo 10 del capítulo 12, Zacarías 12, pero el versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Acuérdese que eso va a suceder allí y va a haber algo que va a ser la gracia de Dios sobre el pueblo de Israel. Entonces uno se pregunta, pero entonces durante la tribulación Dios va a salvar, sí, pero solamente al pueblo de Israel. A los que no son de Israel no habrá salvación, porque el tiempo de ser salvos es hoy. Es decir, que si alguien recibe a Cristo, no siendo judío, siendo lo que pudiéramos decir publicano, gentil, pagano, como quieran llamarle, hoy recibe a Cristo en su corazón, y hay un montón, hermano, hay un montón de gente dentro de la Iglesia Católica que ha recibido a Jesús en su corazón, pero claro, la idolatría lo tiene tomado. Entonces ven cualquier imagen y entran a persignarse como un loco malo, ¿viste? Entonces, todo eso lo lleva a la perdición. A la perdición en el sentido que tiene que entrar a la gran tribulación. Y eso no se... Es decir, se van a salvar los que ya recibieron. Por eso este es el día aceptable.
Cuando el Señor está hablando que he aquí el día aceptable, he aquí el día de salvación, es ahora, ahora o nunca. Por eso es tan importante que las personas, nosotros le hagamos recibir a las personas a Cristo. No que se cambien de iglesia, sino que reciban a Jesucristo. Porque si reciben a Jesucristo y andan mal, van a entrar en la tribulación. Pero como ya fueron salvos, esos se van a salvar. Pero la gran tribulación es un tiempo preparado. Por eso Daniel habla de las 70 semanas de Daniel. Y en el libro de Daniel dice que hay una pausa. 69 semanas y hubo una pausa. ¿Y cuándo se va a reanudar esa pausa? Durante la gran tribulación, que es la semana 70 de Daniel. En la semana 70 es donde Dios quiere darle la oportunidad. Por eso viene, manda hasta 2 testigos, hermano. Es dentro de la gran tribulación, Moisés y Elías, que van a venir para predicarle a los suyos. Hermano, es que tenemos que entender que hay 2 mujeres en la Biblia, o 2 tipologías de mujeres. Que si me quedo ahí. Una es la iglesia y la otra es Israel. A ver, Ruth es tipología de la iglesia. La voy a decir cortita, después quizá me lo agarramos, no sé. Ruth es tipología de la iglesia, pero Noemí es tipología de Israel. Entonces en Hechos 3, cuando está diciendo de que Dios es necesario que se restaure todas las cosas, lo que se tiene que restaurar son las mujeres. Pero no las mujeres sexo femenino, sino la tipología de la mujer. Porque acuérdense que primero, en número 1, el rey, o el rey, por así decirlo, se casa con Ruth, no con Noemí. Tiene intimidad con Ruth. Es redimida Ruth, primero es redimida Ruth. Escuche, es redimida Ruth primero. Se casa, tiene un hijo, y entonces recién es restaurada, redimida Noemí, tipología de Israel. El Señor se vino a casar con la iglesia, no con Israel. A Israel le dio las oportunidades, por eso dice que Dios le sacó las ramas. Y dice que fue para darle celos a Israel. Como Israel se negó a reconocerlo como el Mesías, así te levanta una iglesia y nos levanta a nosotros. Y él se casa con la iglesia, no con Israel. Entonces tenemos que entender que ahí en el libro de Ruth, en el capítulo, un minutito. Ruth 4. Josué puede ser Ruth. Miren el capítulo 4. Terrible esto. Versículo 13, 4:13 dice: vos, tipología del Señor, tomó a Ruth y ella fue su mujer. ¿Quién fue la mujer? ¿Ruth o Noemí? Ruth. Y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Miren, qué interesante. Apocalipsis 12. Allá, bueno, no puedo entrar ahí de los 3 hijos de Apocalipsis 12. Pero bueno, dice, y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres, las otras, dijeron a Noemí: bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. Noemí también fue redimida, pero primero tuvo que ser redimida Ruth, que es tipología de la iglesia. Entonces el Señor se lleva a la iglesia, y cuando el Señor se lleva a la iglesia, luego empieza el periodo de la gran tribulación, que fue preparado para Israel, y entonces Dios redime a Israel y salva a Israel. Pero cuando dice que todos, no son todos, porque la Biblia dice que todos los judíos tendrán salvación. Ahí yo les enseñé de que todos no son todos, sino todos los que reconozcan al Mesías. Porque Barrabás era judío, Judas era judío, y hermano, toda esa creen de judíos no son santos. Entonces no son todos los judíos, sino todos los judíos que realmente reciban al Mesías. Y durante la gran tribulación, hermano, la predicación exclusiva va a ser para los israelitas, porque son ellos los que necesitan salvación. Los demás, por más que después quieran, hermano, no hay
día. Vos no lo recibiste al Señor en este tiempo. Eso lo voy a tratar de mostrar ahora. Pero bueno, me fui con el tema de Ruth y Noemí. Porque es importante que entendamos que Dios hace pacto con la iglesia. Que hermano, no podemos vivir el judaísmo, no podemos volver atrás y estar con un montón de cosas judías cuando, hermano, estamos en la dispensación de la gracia. Estamos en la dispensación de la gracia. Y Pablo, hermano, es mi apóstol, ¿viste? Y el apóstol de todo lo que tenemos que saber el tiempo en el que estamos. Ahora bien, vamos a Hechos. Estábamos en Hechos. Culpa suya, yo me fui. Hechos capítulo 3, versículo 21. Me gusta la nueva traducción viviente. Podemos leer otra si quiere, pero la nueva traducción viviente, hermano, lo explica muy lindo. Dice, pues él, hablando del Señor, dice, pues él debe permanecer en el cielo. Mire. Hay cosas por las cuales él no baja todavía. Él está detenido en el cielo. Por voluntad propia, claro. Pero él está detenido en el cielo. Esperando que pase algo en la tierra. Y entonces dice, él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Mire lo que hacen los bandidos del reino ya. Escuche esto porque es muy importante. Esto es doctrina. El reino ya dice nosotros, este es un tiempo donde tenemos que reinar en la tierra. Y dice, el Señor no baja, el Señor no viene hasta que no restauremos nosotros todas las cosas. Pero eso es porque no tienen una comprensión de que aquí está hablando de la epifanía, no de la parousia, sino está hablando que el Señor no va a venir en la segunda venida con la iglesia, no va a venir. Y entonces ellos utilizan este pasaje para decir de que nosotros tenemos que restaurar todas las cosas. Entonces le dice, bueno, metete en política, vos tenés que ser presidente, vos tenés que ser presidente de México, vos tenés que ser presidente de Guatemala, vos tenés que ser presidente de Colombia, vos tenés que, porque necesitamos restaurar las cosas. Y entonces la iglesia tiene que tomar el control. El mundo está bajo el maligno, eso lo vimos también. Y el maligno es el que tiene el control de todos los sistemas. Sistema económico, sistema financiero, sistema religioso, sistema familiar, sistema educativo. Todos los sistemas están tomados por el mundo espiritual de maldad. Entonces nosotros ir a combatir eso. No, hermano, si Dios otorgó un permiso a Satanás para que tenga el control, ¿qué podemos hacer nosotros? Es como ir, viste, decir, me voy a meter contra el mar, va, a ver. Anda, métete en el mar. Lindo. Ahogada te va a pegar. Entonces, hermano, aquí está hablando que el Señor en la segunda vez, es decir, Él está retenido, pero nosotros tenemos que restaurar algunas cosas. Y Él viene en la segunda vez, pero no habla de la epifanía. Por eso ellos malinterpretan y dicen, bueno, entonces, hasta que no restaure la iglesia las cosas, el Señor Jesucristo, no, el Señor puede venir ya, a llevarlo, águila, volando. Eso puede pasar ya, hermano. ¿Por qué hay que... Hermano, mire, la Biblia habla que en un abrir y cerrar de ojos va a suceder algo. Y no es en un abrir y cerrar de ojos la segunda venida del Señor, sino en un abrir y cerrar de ojos será la transformación nuestra, no la segunda venida. Primero, vamos a ver algo sobre esta palabra que leímos en Hechos 3, 21. Vamos primero a Corintios 15, para que podamos ir viendo algunas cositas que son importantes entender. Primera de Corintios 15. El versículo 50, Primera de Corintios 15, 51. 15, 51. En Reina Valera dice, mire cómo dice aquí. En un momento, 51 dice, he aquí, ¿quién está hablando ahí?
¿Qué apóstol? Muy bien, Paulito. He aquí os digo un misterio. Miren, hermano, si ustedes quieren volverse medio loquitos, agarren la concordancia Strong y busquen todas las veces que la Biblia habla de misterios. Cuando Dios habla de misterio, acuérdense de Deuteronomio 29, que dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas es para nosotros y nuestros hijos. Pero aquel que investiga. O sea, hay misterios que son revelados y hay secretos que Dios dice no te lo voy a declarar. No sé por qué, pero Él es soberano. Entonces, cuando aquí dice, Pablo está diciendo, hay un misterio, mire, qué interesante eso. Hay un misterio, en el versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Yo le diría, pero ¿cómo? Es la siesta que me mando yo. Todo el mundo duerme en la tierra, sí, pero está hablando de otra cosa, ¿cierto? Está hablando de morir. En cambio, mueren los impíos. Los hijos de Dios que, entre comillas, mueren, no mueren, duermen, que es diferente. Los hijos de Dios duermen. Cuando alguien, hablando con la terminología del mundo, ¿verdad? Cuando alguien se muere y es un hijo de Dios, ese no se muere, ese se duerme. Porque es un pasito, ¿viste? Es un estado intermedio. Ok, entonces está diciendo aquí que hay un misterio que no todos vamos a morir, por así decirlo, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces ahí tenemos que descubrir de qué está hablando cuando dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Está hablando de la transformación. Saquen el numerito ese que tiene ahí el versículo 52. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, el abrir y cerrar de ojos es lo que va a suceder en la transformación. Desde que yo salgo de acá, de esta cajita y de esta ropita, y llego al tribunal de qué, eso va a suceder, esa es la transformación. En un abrir y cerrar de ojos. 11 milésimas de segundo. Un átomo de tiempo. ¿Cuánto va a demorar, hermano? Y la ropa no se alcanza a caer. Que yo ya fui. Esa es la transformación. En un abrir y cerrar de ojos. Bueno, a no ser que vos hagas así. Como algunos, ¿no? Que a veces vienen los domingos y a la iglesia y el sábado anduvo de parranda, loco. No, acá no pasa eso es de nuestra iglesia. Aquí no. Bueno, pero dice, entonces ahí, fíjense, hay que diferenciar que ese abrir y cerrar de ojos no está hablando de la segunda venida, ahí está hablando de la transformación. Vamos a segunda de Tesalonicenses, para entender bien esto, segunda de Tesalonicenses. En el capítulo 2, perdón, segunda de Tesalonicenses 2, versículo 1. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Esto es muy importante, este pasaje. Este pasaje de Tesalonicenses es tremendo. Dice, Reina Valera, estoy leyendo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ahí esa palabra venida está hablando de la parousia, no está hablando de la epifanía. Es decir, pero con respecto a que el Señor viene a raptarnos, a buscar a su iglesia, parousia, dice, y nuestra reunión con Él, esa palabra reunión con Él es episinagoge, reunión con Él, episinagoge, es una reunión que va a suceder en los aires. Y entonces dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera en el sentido, ahí está, mire, de que el día del Señor está cerca. El día del Señor es el día donde va a comenzar la gran tribulación. Claro, miremos en Tesalonicenses en qué fecha fue escrito. Han pasado 2000 años hasta el día de hoy, y claro que
¿cuántos años tenía? 35, ¿no? Sí, 35 años el pastorado. Hace 35 años, vamos a ponerle que prediqué una vez por año sobre la venida del Señor. He predicado 35 veces. Mira, te equivocaste. Dijiste que el Señor venía y no viene, claro. Es no entender la diferencia que hay entre el Cairo de Dios y el Cairo nuestro. Ya el Señor vino. A ver. Sí, el Señor ya vino. Pero me está hablando de la segunda, sí, ya vino. En el Cairo de él ya vino. Solo falta que aquí en la tierra se empiecen a cumplir las cosas. Es que hay muchas cosas más. Miren. Ustedes saben que Moisés fue llevado 80 días al cielo. Una etapa de 40 días, la primera, y la segunda de 40 más. Se comió 40. En los primeros 40 días, Dios, escuche, lo lleva a Moisés. Está en Éxodo 24. Dios lo lleva a Moisés y le muestra el tabernáculo en los cielos. Y le dice, saca copia. Y viste, el loco que sacó, tenía el iPhone 10. El tablet. Y sacó foto. Esa foto que es única. Y luego dijo, y ahora grabátela. Se metió un chino. Y se grabó cómo era el tabernáculo allá. Y cuando bajó a la tierra, él tenía con exactitud la maqueta, de eso hablé el miércoles pasado, la maqueta de la tierra. Un arquitecto, un ingeniero, primero hace la maqueta, primero hace el plano, y luego lo hace efectivo. Acá el Señor hizo. El Señor hizo el tabernáculo allá. Y hermano, es que Moisés cuando bajó, dio precisión exacta de cómo había que hacer el color, las medidas, el tamaño. Hermano, increíble. Abraham dice, en el libro de Hebreos, dice que Abraham quería ver la ciudad que tenía los fundamentos hechos por Dios, arquitecto y constructor. Y hermano, y Apocalipsis 11. Apocalipsis 11 dice, el libro de Apocalipsis dice que Juan vio en el cielo el arca, hermano. Vio la ciudad y vio el arca. Es que, hermano, lo que hablamos la vez pasada. Yo sé que no me creen. Y hace muy bien no creen. Vamos a buscar. Apocalipsis capítulo 11. Versículo 19. Apocalipsis 11, 19. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Otra vez, hermano. Véngase a Hebreos capítulo 9. Hay una revelación que la vimos el miércoles pasado, pero que necesito que la podamos entender. Hebreos capítulo 9. No me acuerdo si lo anoté. Ok, vamos a Hebreos 9. A ver. Biblia de las Américas. Hebreos 9:2. Bueno, si quieren comenzamos. Sí. Porque había un tabernáculo. Pero acá está. Sabemos que Hebreo lo escribió Pablo. Pablo está viendo algo muy importante en Hebreos capítulo 9, versículo 2. Porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior. Está hablando ahora del lugar santo. En el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Ahora, fíjense que nosotros sabemos que en el lugar santo había algo y que aquí no está. Entonces dice, en el cual estaban el candelabro, la mesa con los panes de la proposición, que son los panes consagrados, y este se le llama, dice, lugar santo.
Pero ahí está faltando el altar del incienso. Entonces dice que estaba ahí, acuérdense, vamos a imaginar, entramos al lugar santo, estaba el candelabro, los panes de la proposición y estaba el altar del incienso. El incienso era el acto profético de la expiación. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba para expiar al lugar santísimo. ¿Y qué llevaba? Llevaba el incensario. Y entonces cuando entraba al lugar santísimo, que estaba la cortina, pasaba la cortina, entraba al lugar santísimo, acuérdense, estaba la campanita, lo tenían atado, todo eso, porque iba a expiar los pecados, llevaba sangre para ponerlo en los cuatro extremos del arca del pacto. Pero ahora dice que Hebreo dice que el apóstol Pablo, el apóstol Pablo está viendo que ahora el altar del incienso, de la expiación, no estaba en el lugar santo, sino que estaba en el lugar santísimo junto con el arca. Y uno diría, es imposible. Aquellos que conocemos la Escritura sabemos que el incensario no estaba en el lugar santísimo. No veamos, bueno, ahí está diciendo eso. ¿Dónde está? Tengo tanta Biblia acá que estoy más perdido que Adán en el día de la madre. ¿Cómo era? 9.2. Ahí era. 9.2. Ok. Y en el 9.13, y detrás del segundo velo, había un tabernáculo llamado el lugar santísimo. 4, mira esto. El cual tenía el altar de oro de incienso y el arca del pacto cubierta todo de oro. Entonces, claro, es que cuando Pablo ve esto, el Señor Jesucristo, en persona, había hecho la expiación. Expiación es el perdón. Yom Kippur, la fiesta de Yom Kippur. Entonces el Señor Jesús se entrega por la humanidad, entrega su vida y lleva el incensario a los cielos. Porque en Apocalipsis capítulo 8 dice que el ángel toma el incensario y lo arroja a la tierra. ¡A la tierra! ¿Por qué? Porque ya no hay más expiación. Ya el Señor perdonó. Ahora en la tierra sucede algo, que ya no hay salvación. Estamos hablando del tiempo tribulacional. Ya no hay salvación. Ya la salvación del Señor murió. Y el tiempo caducó. A ver, era el libro de Apocalipsis. Era 11, 19, ¿no? ¿Cuál era? 11, 19 era. No, eso era, che. Me están engañando aquí. Yo se lo di el miércoles pasado. A ver, Apocalipsis. Yo sé que era en el 8, me parece. A ver, ¿cómo dice? Sí. No, porque era el 4 y el 5, el versículo 5 era. Ya te digo cuál es, mirá. ¿De cuál? 8.5. Sí, señora, y me gustó. 8.5, a ver. Claro, 8.5 dice. Y el ángel tomó el incensario. Perdón. Estamos hablando. Usted tiene que entender que el capítulo 8 está pasando algo en el cielo, no en la tierra. Mire, a ver. Verso 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Por eso, durante la gran tribulación, no va a haber salvación. Va a haber salvos. Pero son los salvos que ya recibieron a Cristo y que hoy andan bien tibiecitos. Y no puedo decir a ciencia cierta que todos. Pero por lo que he estudiado, yo casi diría, no sé cómo decirlo, pero casi todos van a ser ejecutados. Y van a tener que ser martirizados.
Y la forma en que van a entrar al reino es con un vestido manchado de sangre por la decapitación, que el Islam, porque va a seguir siendo el Islam. El Islam va a ser el brazo ejecutor del anticristo en la tierra. Entonces, hermano, lo que Pablito descubre allá del cielo es terrible. ¿Por qué esto? Uno parece una cosa de loco, ¿viste? Estoy hablando de una cosa, de la otra. Yo también me enriedo, hermano. Y me cuesta poder llevar el hilo de esto, porque yo para mí lo entiendo, pero el tema es cómo lo explico para que lo entiendan. Para que podamos entender que estamos en un tiempo realmente definitivo. Miren, volvamos otra vez a Hechos capítulo 3, por favor. Ahí en Hechos 3, 21. Ya dijimos, ¿no?, que la gran tribulación, ¿cuándo está? Los salvos, tibiecitos de hoy, los perdidos, los impíos e Israel. Ahora, en Hechos 13, Hechos 3, dice, pues él debe permanecer en el cielo hasta. Esta palabra hasta es la que yo le quería tratar de explicar. Allí está diciendo que el Señor se queda en el cielo hasta. ¿Hasta qué? Cada vez que hay un hasta qué en la Biblia, está hablando de un tiempo dispensacional. Y ahora lo van a entender cuando les mencione algunos versículos. Miren, vamos a Efesios, capítulo 4, versículos 12 y 13. Efesios, capítulo 4, 12 y 13. Dice, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Acá encontramos el primer ejemplo de que el Señor se queda en el cielo hasta que suceda algo. Este pasaje de Efesios nos está hablando que hoy en día están en función apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Hasta qué? ¿En qué momento nosotros vamos a llegar a ser llenos de todo el conocimiento de las cosas de Dios? Porque ahí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Hermano, cuando yo lo tenga cara a cara, Señor. Cuando yo lo vea a Jesús, a ese que me pintaron de una forma, ¿viste? ¿Qué sé yo? Nada que ver. Son imágenes. Entonces cuando yo esté cara a cara frente a él, ahí lo voy a conocer. ¿Hasta qué? Ok, ese es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, importante, está en Primera de Samuel. A ver. Y tiene que ver con el tema de lo que yo le hablaba el domingo alguito, ¿no? De Saúl. Primera de Samuel, capítulo 10, miren, versículo 8. Miren qué interesante este pasaje. Primera de Samuel 10, 9, 10, 8. Dice, Biblia de las Américas estoy leyendo. Samuel le está hablando a Saúl. El profeta Samuel le dice a Saúl lo siguiente: descenderás delante de mí a Gilgal, y he aquí, yo descenderé a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrenda de paz. Esperarás 7 días hasta que venga a ti y te muestre lo que debes hacer. Vamos ahora a 13:8. Este era 10:8. Ahora vamos a 13:8. Eso es como para que no se olviden, ¿no? 8. Ok. En el 13:8. Habían pasado los 7 días. Miren lo que hace Saúl. Entonces dice verso 8 del capítulo 13, primera de Samuel. Él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel le había señalado. ¿Esto es verdad? ¿O no es verdad? Pregunto. Para esto, para los despiertos, claro.
había dicho Samuel en el 18? No, solamente eso. Que me espere 7 días hasta que yo venga. Es muy diferente. Porque hermanos, el día tiene 24 horas. Y en el 13:8 lo que encontramos que hizo el amiguito Saúl. Esperó 7 días. Pero no esperó hasta que. No esperó hasta que llegara Samuel. Y entonces se puso a hacer sacrificio él. Él era rey, no era sacerdote. A él no le correspondía hacer eso. Y entonces en ese momento en que él se pone a ofrecer, hermano, la ira de Dios viene porque no tuvo en cuenta el hasta qué. Samuel le dijo al carito, espérame 7 días hasta que yo venga. Él esperó los 7 días, pero no esperó el hasta qué. Y eso tiene algo muy importante para nosotros, hermano. Una enseñanza muy importante. Que el hasta qué es un periodo de tiempo. Ven. Cuando el libro de Tesalonicenses dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, no significa que automáticamente nos vamos nosotros, ni bien salen del sepulcro. Vamos a suponer, mi mamá murió hace ya vamos para 2 años. Le voy a dar un ejemplo de quien yo puedo dar fe que es una hija de Dios y que esa está dormida y que el Señor se la va a llevar. Pero claro, acuérdense que la transformación va a ser en un abrir y cerrar de ojos, no la segunda venida, no la epifanía ni la parucía. No. La transformación es lo que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Entonces yo le estaba explicando, vamos a suponer que mi madre que ya murió se va a levantar. Y nosotros nos imaginamos de que se levante y automáticamente volamos. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Todo lo que pasó en el cuerpo físico de Jesús es lo que va a pasar en el cuerpo místico de Jesús, que somos nosotros la iglesia. Cuando el Señor murió, hermanos, resucitaron y hubo gente que resucitó y fue a predicar. Yo creo, esto es un concepto personal, que puede haber un lapso de tiempo aquí en la tierra en que los que resuciten se empiecen a manifestar. Quizás ir a predicarle a alguno, ¿viste? Y entonces ahí sí, en un momento que los tiempos de Dios, hermanos, son tan diferentes a los nuestros, que va a suceder algo, ¿viste? Porque, escuchame, uno se imagina, resucita y nos vamos. Y, pero para, nos iremos seguidita. O los que resucitan se aparecerán. Acuérdense cuando ven los 3 tipos de cuerpos: el cuerpo físico natural, el cuerpo espiritual y el cuerpo celestial. Cuando Jesús, después de morir, viene a la tierra, Él se presenta con un cuerpo espiritual, no con un cuerpo celestial. Por eso le dijo, Marta, María, no me abraces todavía, mirá. Cuando se le apareció a los discípulos, lo mismo, porque Él tiene un cuerpo, ahí no me quiero ir, hermano, ¿hasta qué? Entonces el hasta qué, hermano, es entender solamente que, hermano, en cualquier momento el Señor viene y nos vamos. Pero puede ser que haya un lapso de tiempo y que en cambio viene el Señor a la parucía y en una de esas pasan 33 años hasta que nos lleva. Hay cosas que son increíbles, hermano, que están ahí en la palabra y que nosotros, cuando hablamos del milenio, de los 1000 años, nos tenemos que preguntar, ¿1000 años de qué? ¿1000 años del Señor o 1000 años nuestros? Bueno, eso va a ser en la tierra y uno establece que van a ser años nuestros. Pero, ¿en base a qué calendario? ¿En base a qué horario? Lo que yo sí tengo que entender es que hay un periodo de tiempo en cuanto al milenio, en cuanto a la tribulación, en cuanto a las trompetas, a la 5ª trompeta, a la 6ª trompeta, a la 7ª trompeta. Hay un periodo de tiempo que Dios establece, y aquí lo establece en forma clara. Habla 1260 días, son 1260 días. Un año, 2
años y medio año, un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, son 3 años y medio. Y cuando habla de los 5 meses de la pretribulación, está clarito ahí en el 9.1. Eso está todo claro. Entonces, entendiendo esto que estamos viendo y esto que nosotros tenemos que entender de lo que va a suceder en estos tiempos, volvemos otra vez a Hechos, capítulo 3, versículo 21. Dice, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Entonces dijimos, lo primero que el Señor quiere restaurar son estas 2 mujeres. Es restauración de mujeres. La iglesia, número 1. Israel, número 2. El Señor viene y se casa con la iglesia, no se casa con Israel. Ruth, dijimos, es tipología de la iglesia. Noemí es tipología de Israel. Vos, que es tipología de Cristo, se casa con Ruth. Tienen un hijo. Cuando nace el hijo, ay, hermano, ese tan precioso. Y ahí para sacar astilla de ese árbol, hermano. Cuando se casa, entonces Dios, tipología de vos, ¿verdad? También redime a Noemí, que es el tiempo de la gran tribulación, donde Dios va a redimir al Israel que siempre se burló del Señor. Es tan difícil predicarle a un judío, ¿no? A un judío, hablo de un judío converso, ¿no? Que no quiere creer, no puede creer de que el Mesías ya vino. Pero nosotros tenemos la bendición de ser la iglesia, la trompeta hoy de Cristo aquí en la tierra. Por eso es tan importante hacerle recibir que la gente reciba a Cristo, que la gente reciba a Cristo, que haga esa oración de fe. Es muy importante. Porque entonces, eso sí, como no va a haber salvación en la tribulación, solo va a haber salvos, los tibios que estén en la tribulación, hermano, son los que se van a salvar, pero eso sí, como por fuego, los que se van a salvar. Estamos viviendo tiempos increíbles. Los avances, hermano, por eso yo sigo insistiendo, ya hace años que lo vengo diciendo, bueno, años no, pero fácil 1 año ya, yo lo vengo diciendo. Creo que nos quedan 4 años y medio. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque en el 2016 pasó algo al principio. Desde el 2016 pasó algo muy importante que tiene que ver con entrar en una etapa de revelación. El Señor está dando, hermano, maestros de la palabra en todos lados. En todos lados. Y gracias, Señor, porque estamos en el tiempo de las vacas gordas. La revelación de la palabra está. Pero va a ser 7 años. Y cuando yo prediqué y hice los comparativos de la tipología de José con Jesús, creo que tenía 23 puntos de comparación de cómo José, lo que le pasó a José le pasó a Jesús, lo que le pasó a José le pasó a Jesús, lo que le pasó a José le pasó a Jesús. 23 puntos creo que tenía. Y entonces vemos que José, antes de que venga el periodo de las vacas flacas, tiene el hijo. Antes. Y eso es una tremenda palabra de Dios para estudiar, hermano. Ya quizás vamos a tener que volver a ver todas esas cosas. Pero ¿por qué? Porque el hijo, hermano, es el ministerio que nosotros tenemos, que es la iglesia, a la que nosotros tenemos que preparar hoy, porque el Señor viene. Por eso yo les decía, yo no puedo salvar a nadie, porque el Señor lo salva. Pero sí puedo salvar gente de que se vaya a la tribulación. Este es el tiempo de enseñarles con nuestra vida, con nuestro ejemplo, lo que es, hermano, la santidad. Este es el momento justo. Y que Dios nos enseñe a bajar los diseños que están en el cielo, en la tierra. El diseño del matrimonio celestial, hay que bajarlo en la tierra. Todo, y por eso hablé de Moisés, que Moisés en los primeros 40 días él fue al cielo y el Señor, dice Éxodo ahí 24, y el Señor le mostró
los planos del tabernáculo. Entonces cuando bajó a la tierra, no sabía, hay que hacer así, Bezaleel, escúchame bien, quiero que me hagas esto así, 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 así. Ah, hermano, lujo de detalle. Y dice que la gloria de Dios descendía en ese diseño. Ahora el diseño de que cuando Pablo en hebreo se va al cielo y encuentra que el incensario está en el lugar santísimo. Yo pienso que era judío, hermano. Judío hasta los huesos era. Nacido en Tarso. Y acuérdense que también tenía ciudadanía romana, porque en ese tiempo los romanos tenían el control. Y Tarso era una de las ciudades del Imperio Romano. Entonces él tenía ciudadanía judía, que había nacido en Tarso, pero tenía ciudadanía romana, que eso también lo salvó, ¿no? En ayuna. Y un judío que cuando viene, se encuentra con el Señor, lo primero que sucede ahí en Damasco, hermano, por favor, quédate en Damasco. Ahí te voy a decir lo que tenés que hacer. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Yo te voy a enseñar cosas, pero ¿hasta qué? Quizás hoy te está diciendo el Señor, ¿hasta qué? Déjese ese pecado inmundo. ¿Hasta qué? Y entonces Dios te trae una mayor revelación. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Y cada vez dice, no, pastor, yo soy casi perfecto, soy fiel a mi esposa, doy los diezmos, vengo a la iglesia, pero sos un rebelde asolapado. Y Dios mira tu rebeldía como la hechicería, hermano. A la misma altura que un hechicero. Entonces, hay pecado que solo el Espíritu Santo lo tiene que mostrar. Por eso yo no puedo estar diciendo, hermana, vos tenés... Si ella tiene el Espíritu Santo, por eso el esposo no puede estar queriendo cambiar a la esposa. Ni la esposa puede estar queriendo cambiar al esposo, porque el Espíritu Santo. Entonces yo lo que tengo que orar es, si yo quiero un cambio en mi esposa, Señor, cámbiala vos, Señor. Y si ella quiere un cambio en mí, Señor, cámbialo. Yo ya le dije, cámbialo. Señor, por favor, que deje de ser tanta locura. Ok, hermano, entonces este es un tiempo hasta qué. Hasta que te caiga la ficha de que el chavo, ¿no? El chavo, ¿qué decía ese? ¿No era el chavo? ¿Cómo saben ese? ¿Cómo saben? Ok, ¿hasta qué, hermano? Entramos en un tiempo apasionante. Tienen que tratar de actualizarse un poquito con las noticias. Lean la Biblia, perfecto. Pasaste horas, bárbaro. Pero, hermano, lo que nosotros estamos viendo, lo que está pasando en Israel, estas cosas son preciosas. Esto que hizo, ya les decía, el primer ministro de Turquía, ¿cómo dije el nombre? Erdogan. ¿Cómo era? Aragón, no. Erdogan. De retirar la embajada suya de Turquía, de Estados Unidos y de Israel. Hoy, Guatemala le metió la bandera, lo mismo que hizo Estados Unidos. Le metieron a Israel. Paraguay, claro, había un analista político, yo me río, ¿no? Un analista político que decía, lo que pasa es que estos pueblos insignificantes, queriendo, ¿viste? Como diciendo que Guatemala, Paraguay, esos pueblos que quieren pasar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, dice, lo que pasa es que, por ejemplo, dice, así como El Salvador le sacaron el TPS, entonces ellos ahora van a ir como diciendo, se van a congraciar con Estados Unidos para que Estados Unidos les devuelva el TPS. No leyeron nunca la Biblia. Son analistas. Perdón, estúpidos. Porque no conocen nada de la Escritura. No saben que Dios está detrás de estas cosas, porque Israel sabemos que él es el profeta. Entonces Dios está detrás de todo lo que, de este movimiento. Y hermano, y reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. ¿Cuántos años, se acuerdan? Yo le enseñé, no me acuerdo si eran 35 años. ¿Cuántos años gobernó David en Jerusalén como rey? Yo se lo enseñé eso. ¿Cuánto era? 33 o 35. Ninguno se acuerda. ¿Para qué le enseñé eso? Bueno. Todos esos años David reinó en Jerusalén. Entonces,
hay personas, yo estuve discutiendo hace poquito con otro argentino en el chat, ahí, bueno, no en un chat, sino, bueno, fue medio público y después fue personal la cosa, que él decía que no corresponde. Yo lo escuché, mire, hermano, yo me puse a escuchar CNN, ahora cuando se reunió ayer, las Naciones Unidas, y escuché al mandatario palestino, y cómo el tipo presentó las cosas para querer sacudirle a Israel. Sí, porque Israel ha matado 62 personas y un niño que pobrecito, yo lo escuché, que pobrecito murió por el humo. Si el humo era la llanta que ellos quemaron. No fueron los judíos los que quemaron la llanta, fueron ellos del otro lado, para que de este lado le tiraban piedra, de todo le tiraban. Hasta bomba molotov. Y entonces, hermano, Israel tuvo que reaccionar. Pero van y te pintan las cosas. Por eso es bueno escuchar la noticia, pero con un panorama bíblico acá. Saber muy bien, esto está mintiendo, esto está fuera de la verdad. Pero nosotros que estamos viviendo, hermano, el tiempo más apasionante para la historia de la iglesia, lo estamos viviendo. Entonces, estemos preparados, hermano. No podemos ser, sonsos. Dejarte, ¿qué? Carne ni carne, te terminaste acá. Carne, nada de carne. Ahora yo me consagro al Señor y voy a buscar a las almas que sé que, hermano, mira, hay que saber predicar el Evangelio. Y vamos a estar volviendo a dar un poquito, algún miércoles, no sé cómo haremos, vamos a volver a dar cómo presentar el Evangelio. Los otros días en la reunión de hombres tuvimos una pregunta que hizo Salomón muy interesante. ¿Qué le decís a una persona que es buena, que dice, yo tengo paz en mi corazón? Porque recibirlo a Jesús y vas a tener paz. Yo digo, no, yo estoy bien, yo no necesito, tengo paz, tengo dinero, tengo una linda familia, no necesito. ¿Cómo le explicás de que él necesita a Cristo? Entonces, te la voy a dejar así, ¿viste? Para que vos pienses ya, como es Pastor Javier dijo una palabra. ¿Vos te acordás lo que dijiste, la diferencia entre paz y seguridad? Hay una diferencia muy grande entre paz y seguridad. Lo que vos tenés, si vos tenés dinero, tenés un buen pasar, tenés una familia, vos tenés seguridad, no tenés paz. La verdadera paz te la da el Señor. Y el tiempo de paz va a ser el tiempo milenial en el que Cristo va a gobernar. Antes, no, solamente sabemos que Dios gobierna de dos tronos. Desde el trono del cielo y del trono de nuestro corazón. Si vos lo tenés a Cristo, vos sí podés tener paz en medio de las tormentas. Pero hay gente que tiene seguridad, no que tiene paz. Ellos creen que tienen paz, pero no tienen paz, tienen seguridad. Eso lo hablamos en una reunión de hombres que estuvo espectacular. Pero vamos a explicarle. Y ahí es donde tenemos que saber que hay, hermano, es que están los tres tipos de personas, que están los dos predestinados. Romanos 9, 22, Romanos 9, 22, están los vasos que ya fueron preparados para destrucción. Y está Romanos 9, 23, que habla de los vasos que van a ser para gloria y honra. Esos son los dos grupos predestinados. Predestinado para salvación eterna, predestinado para eterna perdición. Y el tercer grupo, es el que no sabe nada, que están aquí esperando una oportunidad. Entonces, el grupo de lo bueno lo quieren, salvar para que no entre en la tribulación. Pero el grupo del Romano 9:22 está queriendo llevarlo al mundo. No, vámonos, hoy sábado, vamos a bailar, vamos a festejar, vamos a tomar. Entonces el otro día que te va a venir a las 10 de la mañana a estudiar la palabra de Dios. Nosotros necesitamos comprender, hermano, entre todo lo que es la palabra de Dios, hoy nosotros tenemos que entender que el centro es el tribunal de Cristo. Miremos hacia allí. Yo voy a rendir cuentas. Acá no es joda. No es que acá vos haces lo que se te da la gana,
construiré otros molinos más y guardaré y le diría a mi alma, ¡alma! Ahora voy a empezar a saciarte de todo lo que... Necio, le dice el Señor. Necio, esa palabra es fuertísima. Necio, hoy vienen a pedirte tu alma. Y lo que has guardado, ¿de quién será? Entonces este es el tiempo, hermano, en que nosotros tenemos que entender que estamos al sonar de la cuarta trompeta. Y cuando la cuarta trompeta suene, nos vamos. Bueno, una gran cantidad. Por eso, hermano, mi preocupación, cuando yo miro la iglesia, yo no soy quien, yo no puedo jugar y decir, este se queda, este se va, este se queda, este se va, este se queda, este se va. Pero le digo que hay gente que yo sé que se van a quedar. Porque todavía no entendieron, no se le hizo la luz. Por eso le decía, hermano, es importante que vos ores. Le diga, Señor, por favor, revelate a mí, revelame. Yo necesito, estamos en el tiempo de la gracia, estamos en el tiempo en el que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas para poder entender esto. Los sellos ya fueron abiertos, los 7 sellos fueron abiertos. Ahora sabemos bien que ya pasaron 3 trompetas y ahora estamos esperando la cuarta. Por eso el águila volando de 8:12 de Apocalipsis mira hacia la tierra y dice, ay, ay, ay de los moradores de la tierra, porque todavía falta que 3 ángeles toquen las últimas trompetas. Trompeta 7, trompeta 6, trompeta 5. Estas son las que faltan tocar. Trompeta 4. ¡Ah, hermano! Entonces, hermano, es tiempo de reconciliarte con tu esposa, con tu esposo. Es tiempo de reconciliarte con el que estabas, viste, enojado porque te hizo una, no lo perdonaste. Hermano, dejate de jugar. A mí el Señor me ministró, bueno, no voy a explicar, pero el Señor me ministró en este tiempo sobre una persona que yo le tenía acá. Yo decía, es un filisteo, un circunceso. Y lo pude perdonar de corazón, y se me pasó algo, ¿viste? Uno que me hizo una grande. El Señor sabe. Entonces, este tiempo, hermano, realmente decir, voy a vivir como un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios. Voy a ser un buen hermano. Me voy a dejar de criticarlo. Este no cambia nunca. Declarar palabras. Y empezar a vivir de una forma diferente. Porque hasta que no se te caiga el 20, hasta que no te caiga, hermano, no vas a querer cambiar. Y este es tiempo de cambiar. Oramos. Me mandaste la de Miguel Termina, la que escuchamos al principio. Es que mucha gente llegó tarde. Oramos. Señor, queremos darte gracias, muchas, pero muchas gracias, Señor. Qué preciosa que es tu palabra, Señor. Nos gozamos con tu palabra. Nos gozamos, Señor, cuando nos revelas las cosas que antes la hemos leído, pero no la entendíamos, Señor. Y gracias porque estamos en este tiempo de abundancia, de 7 vacas gordas. Este tiempo, Señor, en que trae la revelación en abundancia sobre la tierra, y hay ministerios, hay iglesias, Señor, que están viviendo y esperando, sabiendo de que ya venís, pero están viviendo, Señor, en santidad, están viviendo de una forma diferente. Señor, nosotros como congregación nos queremos unir a ese grupo de hermanos que se encuentran en distintas partes de la tierra, que son tu iglesia con la que vos te vas a casar, Señor, y con la cual nosotros queremos ser parte, junto con ellos, de este gran despertar, la revelación de tu palabra. Señor, todo lo que está pasando en Jerusalén nos lleva a nosotros también a hacer algo por Jerusalén, y es orar pidiendo la paz. Por favor, Señor, la paz para tus hijos, tus siervos, aún aquellos judíos mesiánicos que están en aquella tierra, Señor Claudito, Noemí, toda la iglesia que les conozco. Padre, sea tu bendición sobre ellos. Pedimos la paz de Jerusalén, Señor, y declaramos lo que ayer declaraba la nación
Naciones Unidas, cancelado en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que Jerusalén sí le va a ser una piedra pesada a todos los que la quieran levantar. Y se van a desgarrar, como dice tu palabra en el libro de Zacarías. Señor, gracias por tu palabra profética, gracias por este tiempo que mis hermanos han apartado para venir y recibir, Señor, la revelación de tu palabra. Señor, por favor, lo que hemos aprendido hoy, lo que hemos recordado hoy, grábalo, Señor, en nuestras mentes y corazones. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Por favor, hermanos, quédense en el segundillo. Escuchen. 3 minutos. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo
Chao.